Las crisis febriles son las crisis convulsivas más frecuentes en la edad pediátrica. Es un evento altamente alarmante para la familia, especialmente la primera vez. Sin embargo, casi nunca se trata del inicio de una enfermedad grave. Quédate con nosotros para conocer más sobre las crisis febriles. Las crisis febriles son las crisis convulsivas más frecuentes en la edad pediátrica. Son crisis convulsivas generalizadas. Esto es, son crisis que se presentan en un niño que pierde el estado de alerta y presenta sacudidas musculares rítmicas en brazos, piernas, en ocasiones cuello y cara, y siempre abarca los dos lados del cuerpo. Se presenta en niños entre 3 meses y 6 años de edad que están enfermos, que están cursando con fiebre. Puede ser por una enfermedad respiratoria o por una enfermedad gastrointestinal. Son un evento muy alarmante. La familia va a percibir que el niño está presentando esto y va a pensar que le está pasando algo muy grave, aunque no necesariamente y casi nunca es así. Vamos a explicar puntos muy importantes de las crisis febriles. En primer lugar, no son una epilepsia, no son un síndrome epiléptico. El principal factor de riesgo para que una persona presente este tipo de crisis febriles es que exista un familiar directo con el antecedente. Por eso hay una predisposición genética a reaccionar con una convulsión a temperatura corporal elevada, ya sea por una infección o por un proceso inflamatorio agudo. ¿Cuál es la diferencia con una epilepsia? La epilepsia va a presentar crisis de manera espontánea, sin que exista una provocación para ello. En el caso de las crisis febriles, siempre el factor provocador va a ser la presencia de fiebre. Estas crisis casi nunca van a evolucionar a una forma de crisis repetidas, no provocadas, crónicas en el tiempo, que es lo que es una epilepsia. Los anticonvulsivos no tienen un papel documentado para el manejo de las crisis febriles, porque los estudios han demostrado que no previenen la recurrencia de este tipo de crisis. Existen 2 tipos de crisis febriles: las crisis febriles simples y las crisis febriles complejas. Las crisis febriles simples son aquellas que son de duración menor a 10 minutos, que son únicas, se presenta un solo evento en un periodo de 24 horas, que son generalizadas, que abarcan ambos lados del cuerpo y la pérdida de la alerta. Este tipo de crisis deben ser atendidas por el médico pediatra. El otro grupo de crisis febriles son las crisis febriles complejas. Son crisis prolongadas de más de 10 minutos, son crisis múltiples en un periodo de 24 horas y son crisis que no tienen una característica generalizada. Es decir, puede haber sacudidas musculares, pero pueden presentarse, por ejemplo, solo en la mitad del cuerpo, en el brazo y en la pierna derecha o izquierda. Este tipo de crisis sí se recomienda que sean valoradas por un neurólogo pediatra porque tienen un mucho mayor riesgo de tener una causa distinta y por lo tanto requieren un estudio más profundo. ¿Cuántos eventos podemos, vamos a decir, tolerar que presente un niño de crisis febriles? Una tercera parte de los niños solo van a presentar uno. Tuvieron fiebre, tuvieron una crisis y el evento no se va a repetir. Pero las otras 2/3 partes sí pueden presentar una recurrencia. Una recurrencia es que nuevamente cuando tengan fiebre presenten una crisis. Y la mayoría de estos 2/3 partes, estos de cada 3 niños, pues van a presentar 2 o 3 eventos en su vida. Muy poquitos niños pueden presentar una recurrencia múltiple, es decir, que con mucha facilidad cada vez que les dé fiebre pueden presentar otra crisis. En resumen, las crisis febriles son la causa más frecuente y común de crisis convulsivas en la edad pediátrica. El principal factor de riesgo para presentarlas es que haya historia familiar directa de una persona que las haya sufrido. Las crisis febriles casi nunca son el inicio de una enfermedad grave y muy puntualmente casi nunca son el inicio de una epilepsia. Las crisis febriles deben ser valoradas por un neurólogo pediatra
solamente cuando su médico pediatra encuentra algún factor que le hace sospechar en otro diagnóstico que la causa pudiera ser distinta. Si te pareció importante y útil el contenido de este video, compártelo. Si tienes hijos pequeños, si tienes amigos o familiares con hijos pequeños, compártelo con ellos, porque las crisis febriles son frecuentes y no sería remoto que una familia que conozcas tenga que enfrentar esta situación.